La historia de las dos importantes series titulada Ortogonales de Alejandro Otero es sencilla. Comienza con dos importantes protagonistas, uno, el creador, el artista Alejandro Otero, y otro, el realizador, el restaurador Pedro García Rubio. Y termina con otros dos personajes importantes, uno, el coleccionista Gustavo Cisneros, y otro, el galerista César Señini. Es importante que la tarea de restaurador y realizador de mucha de la obra de Alejandro Otero, o sea, Pedro García Rubio, se inicia con una estrecha amistad entre ambos, puesto que los dos vivían en un edificio, uno de los edificios del conjunto Parque Central de Caracas, un populoso centro de la cultura en la ciudad capital, a esa época en que se encuentra Alejandro y García Rubio. Para la época, García Rubio era pintor, podríamos decir pintor de domingo, que hacía un tipo de pintura medio abstracta con derivaciones cubistas, y esto le interesaba a Alejandro Otero. Hay anécdotas del propio Rubio que dice que en una oportunidad en su casa Alejandro vio una obra suya y le interesó, y bueno, en fin, esta amistad se establaba entre el arte y la restauración y la realización de las obras de Alejandro Otero. Entonces, García Rubio era un pintor fundamentalmente de automóviles, con una pintura industrial, que era la que utilizaba Alejandro Otero para realizar su obra. Como era tan excelente en su trabajo de pintar automóviles de grandes marcas, sus clientes lo apodaban Picasso. Y como Picasso llegó a conocerse, y se conoce aún, en el medio de la plástica. Un día, paseando por la avenida Lecuna, me conseguí a Alejandro y yo lo paré a él y primero lo felicité y luego le dije que qué lástima que habían tal cuadro, que tenían unos daños, y me dijo, ¿cómo es posible? Y yo le dije, sí, eso se lo puedo hacer yo sé hacer eso. Entonces él andaba un poco incrédulo. Me dijo, ¿dónde vives tú? Digo, yo vivo en el Tejar. Dice, pero es que yo vivo en el Tejar. Digo, yo vivo en el piso 10. Ya, pero yo vivo en el piso 11. Ah, bueno, vamos para allá. Y fuimos directamente al apartamento mío. Yo pintaba cuadros pequeñitos en la cocina de mi apartamento. Tenía un compresor pequeñito que no hacía ruido porque lo tenía en una base de goma. Y yo pintaba mis cuadritos allá. Y tenía uno que acababa de pintar unos fragmentos y lo tenía, no me gustó, y lo tenía así esquinado en un punto. Él lo vio porque estaba todavía con pedacitos de hojas de papel para tapar unas partes. Y él me dice, ¿y por qué tienes eso ahí? Y yo le dije, porque no me gusta. Él lo agarró y dijo, no, pero es que está muy bien. Él siempre acompañó los trabajos. Él no era una persona ajena al trabajo. Él estaba sentado al lado de mí y me fijaba la tonalidad que tenía que darle. En un momento determinado, yo tenía que o bien disminuir lijando un color que se había dado ya, o bien aumentarlo. Pero él siempre estaba al lado de mí, siempre, siempre. Alejandro siempre estuvo encima del trabajo que se hizo. Claro. Y eso por un lado, eso con respecto al trabajo. Con respecto a la amistad, como yo vivía muy cercano a él, porque simplemente vivía él arriba de mi apartamento, teníamos una cercanía, se fue formando una cercanía. Se creó una empatía, una química, ¿no? Sí, porque bueno, es que era difícil que él no tuviese empatía con alguien. Era un hombre extraordinario. La realización de la serie de 14 ortogonales se inicia con un grupo de bocetos
tipo collage en cartones, que Alejandro Otero realizaba en cartones de aproximadamente 40 por 40 centímetros. Y sobre ellos, el artista Alejandro Otero había estructurado una composición con unas cintas de papel coloreado que encolaba sobre el soporte cartón. Esto seguía una estructura geométrica muy intrincada porque entrelazaba los valores cromáticos y también jugaba con el espacio entre estas cintas y el soporte cartón, que daba un aspecto ya de una obra muy bien estructurada. Pero como estos papelitos coloreados, como los llamaba el mismo Alejandro Otero, se despegaban, entonces para realizar los ortogonales, García Rubio se le ocurrió la idea de hacer unos dibujos de las mismas dimensiones de los ortogonales que le permitieran llegar con mucho mayor fidelidad a la obra de Alejandro. García Rubio recurre a un amigo suyo arquitecto, Antonio Monbrún y Triago, y el arquitecto Antonio Monbrún y Triago le facilita un dibujante especializado en esto, y este dibujante hace que los collages pasen a ser dibujos arquitectónicos con los cuales respetaba el juego cromático y el juego espacial que Alejandro había dispuesto, con iguales dimensiones de lo que serían las obras finales. Una vez que los dibujos arquitectónicos, como lo suele llamar García Rubio, están finalizados, comienza el trabajo de los ortogonales, y simultáneamente García Rubio realiza 2 colorritmos y un tablón que se logró que lo firmara también Alejandro y el mismo Rubio, y también realiza un mural muy importante que se llama Otro jardín para Patti, para un coleccionar. Estas 2 ortogonales, una de esta serie, como les decía, de los ortogonales, una de ellas pasa a propiedad de Cisneros y la otra propiedad pasa a propiedad de Pedro García Rubio, porque fue un regalo de Alejandro Otero como una recompensa al trabajo que García Rubio había realizado en sus restauraciones, en la realización de los 2 colorritmos del tablón y la posible y la futura realización. Después de que murió Alejandro, se hicieron una serie de ortogonales, 14. ¿No eran 13? No, porque había uno que se perdió y que Alejandro dijo, el último es un color unicolor, bueno, son sobre blanco, violeta sobre blanco. Pero él dijo que no, que había uno que se había desaparecido, que era gris. El violeta era gris. Con eso terminaba esa serie, porque empezó con múltiples colores y terminó con un solo color, porque él no consideraba el blanco, sino consideraba el color básico, que era el gris. Entonces, eran 14. Eran 14. Eran 14. Se hicieron los 14 ortogonales, se hizo lo que se llama Otro jardín para Patti. Él me lo explicaba así, porque incluso estuvimos... La Patti Phelps. Estuvimos en casa del señor Cisneros, quien nos atendió fue su señora, la señora Patti, para ver lo que iba a ser, donde iba a ir ese jardín, ese cuadro. Porque ellos tenían en la biblioteca, tenían una especie de jardín, pero eso afectaba la humedad del ambiente. Quisieron modificarlo y pusieron otras obras
Entre ellas iba la de Alejandro, en la pared donde estaba ese jardín. Y por eso es que se llama así. Los ortogonales fueron realizados con acrílicos, o sea, lo que se llamaba antes lacas industriales, que eran acrílicos especiales para pintar automóviles, que era la especialidad de García Rubio, pero también usado muy frecuentemente por Alejandro, especial en los colorritmos, y se va a utilizar también en los ortogonales. De acuerdo a testimonio de García Rubio, los primeros ortogonales los realiza todavía en vida de Alejandro. Bueno, comienza y los lleva, él cuenta que tenía un grupo, los lleva a la clínica donde estaba ya Alejandro hospitalizado. Alejandro le da su visto bueno, pero eran apenas unos pocos, digamos, se los lleva como para que el maestro le diera su visto bueno y supiera que esta serie se estaba haciendo. Entonces, bueno, él fallece Alejandro, García Rubio continúa con la realización de la serie, de las dos series ortogonales, y la firma Rubio. En realidad uno va a ver la firma Rubio en esta obra, pero esto fue con la anuencia de Alejandro Otero, puesto que él lo hace firmar en algunas otras obras, como vemos testimonio en algunas colorritmo y en algunos tablones, como Rubio, y también firmaba Alejandro. Pero claro, con los ortogonales ya Alejandro fallece, pero la serie se hace siguiendo la normativa plástica, artística, que el artista maestro Alejandro había previsto para esa obra, y cuando lo exigía Rubio, entonces firma las obras, ¿no? Por estas circunstancias hay tablones y colorritmo que llevan las dos firmas, la de Alejandro y la de Rubio. Y veremos cómo no dice García Rubio, sino Rubio, porque maestro Pedro García firmaba su obra como Rubio, y Alejandro le había pedido que eso también lo firmara como Rubio. Existen, por ejemplo, algunas fotografías donde aparece a Otero, García Rubio, los dos firmando al dorso de la obra, e incluso está una persona muy importante para Alejandro Otero durante toda su trayectoria como artista, que lo acompañó siempre, como fue el arquitecto Domingo Álvarez, gran amigo y colaborador de siempre de Alejandro Otero. En diciembre del 2004, Pedro García Rubio llega a un acuerdo con el galerista César Segnini y le entrega la serie de 14 ortogonales a César, y en añadidura también los dibujos a partir de los cuales García Rubio realiza la serie ortogonales que hoy le pertenecen a César Segnini. Esto es muy importante porque la colaboración de García Rubio con Alejandro no fue de una sola obra, fue de varias obras, porque él llegó a restaurar muchos de los colorritmos gracias a su experticia en la utilización de lacas para pintar automóviles, o lacas industriales, como se diría. Entonces, la historia de los ortogonales es esta, y bueno, García Rubio todavía está vivo y es un testimonio de lo que sucedió con la serie Ortogonales.